chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Me llamo Yinjia, mi nombre español es Lucía. Soy profe de chino. Ya llevo 2 años viviendo en España. Este es mi primer video en YouTube. En este video te voy a enseñar cómo hacer el auténtico pato laqueado pekines en casa. Es un plato chino muy famoso y rico. La carne del pato no es grasosa ni seca. Parece un plato muy complicado, pero he probado hacerlo y resulta muy sencillo. ¡Vamos a por allá! Antes de nada, vamos a ver los ingredientes que necesitamos para hacer este plato. Un pato, miel, vinagre de arroz, vino de arroz para condimentar, agua de tiempo, manzanas, un trozo de pan. Y los siguientes no son obligatorios: pepino, cebolleta, salsa para pato pekines, crepes para pato asado. Primero, si has comprado un pato congelado, tenemos que descongelarlo y luego lo limpiamos por dentro y fuera. Es que aunque está limpia, todavía puede quedar unas entrañas en su estómago. Así que destripamos las entrañas restantes y lo limpiamos completamente con agua. Este vaso es el que menos me gusta, porque es realmente muy asqueroso. Pues si eres un médico, quizás eso no te molesta nada. Si no te apetece comer las alas en este vaso, las puedes quitar. Yo las como, así que las guardo. Bueno, una vez que limpiamos bien el pato, pasamos al siguiente paso: hervir suficiente agua, porque a continuación vamos a echar agua hervida al patito 2 a 3 veces, tanto en la espalda como en la pechuga. Ojos: tenemos que echar agua hervida en todas las partes de la piel hasta que no se contraiga. Normalmente, para obtener este efecto debemos hacerlo 2 a 3 veces en cada cara. Bien, y ahora cogemos una botella vacía o cualquier cosa que pueda sostener bien el pato. Podemos perder agua en la botella para que no se caiga. Introducimos la botella dentro del cuerpo del pato. Podemos usar un palillo para sostener las alas. Si no quieres las alas, puedes omitir este paso. Y así lo dejamos secar completamente, en un lugar fresco y bien ventilado. Normalmente se necesita por lo menos 5 horas, dependiendo del clima. Al día siguiente, el pato ya está bien seco. La piel está seca y tensa, causa reflejo. Ahora podemos pasar al siguiente paso. Vamos a preparar la crítica salsa. Aquí vamos a usar miel, vinagre de arroz, agua de tiempo y vino de arroz. La proporción de los 4 ingredientes es de 2 a 1 a 2 a 2. Mezclamos bien la salsa y con ayuda de un cepillo alineamos bien la salsa en todas partes del pato. Luego lo dejamos secar completamente. Una vez está seco, repetimos este paso. Antes de pasar al siguiente paso, tenemos que asegurar que el pato está completamente seco. Ya viene el último paso: precalienta el horno a 200 grados. Mientras tanto, retiramos el pato y metemos unas cortadas de manzana en el estómago. Cogemos un pedazo de pan y lo mojamos. Lo metemos dentro también. Podemos usar unos palillos para cerrar la abertura. Si has guardado las alas, es mejor que las envuelvas con papel aluminio para que no se quemen. Envolvemos la bandeja también y vertemos un poco de agua en ella. Metemos la bandeja en el horno. Ponemos el pato en el grill. Una vez meterlo en el horno, baja la temperatura a 170 grados. Hornea durante 30 minutos.
Ahora botamos la puerta y seguimos hornearlo durante 30 minutos. Ahora botamos la puerta otra vez y seguimos hornearlo durante otros 30 minutos, pero esta vez debemos observar el color del pato. Si ya estás contento con la pinta, puedes cubrir el pato con papel aluminio. Bien, ahora botamos la puerta por la última vez. También tenemos que observar el color de esta cara y ajustar la temperatura según situación. Hornea durante 30 minutos. ¡Hala, por fin! Ya podemos retirar el pato. Mira qué buena pinta tiene. Esperamos que se enfríe un poco y podemos probarlo ya. Os recomiendo comerlo a estilo chino. Corta el pepino y cebolleta en juliana y calienta las tortillas al vapor. Cuando está todo listo, toma una crepe entre las manos, pintar con un poco de salsa y poner una pequeña cantidad de pato laqueado y unas tiras de cebolleta y pepino. Cerrar y a comer. Si te gusta este video, no te olvides de darme un me gusta y suscribirte. También puedes dejar tu comentario diciéndome qué cosas te interesan sobre China o qué tipo de vídeos quieres ver en mi canal. No solo enseño el idioma, sino también la cultura. Muchas gracias por ver este video, que tengas muy buen día, hasta la próxima.